profesiones de oficio, nace la industrialización, nace la fábrica, los problemas que se iban dando. Ya comienza a existir leyes como el Edicto de Turgot, ley de Chapalier, pero lo importante es que también la necesidad histórica de que tienen que haber instituciones dentro de la administración pública que se encarguen de regular todo lo relativo al derecho del trabajo. Y por ejemplo, históricamente encontramos que fue Estados Unidos la primera que creó la oficina en 1884, creó la oficina que le denominó Oficina de Trabajo. En Europa fue hasta en 1891, donde Francia también crea su oficina de trabajo. Acuérdense que estamos en un proceso, en una evolución. El derecho del trabajo se regulaba en derecho civil, ahí estaba regulado. Pero necesitamos estas instituciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya dice los conflictos de carácter, los conflictos que se plantean entre patrones y trabajadores son problemas laborales. Europa todavía lo decía, no señores, siguen siendo cuestiones sociales. O sea, lo veían desde un punto de vista totalmente diferente. Lo importante es que ya comenzaron a crearse instituciones que verdaderamente velaran por el derecho del trabajo. Guatemala, yo les digo, hasta 1945, 44, no existía una institución. López Larrabe señala que estuvo el departamento administrativo, pero normalmente el antecedente histórico, que lo dice Mario Larrope y todos los tratatistas guatemaltecos, que nosotros antes el contrato individual de trabajo lo regulaba el Código Civil, no lo regulaba el Código de Trabajo, porque no había disposiciones legales en materia laboral. Pero bueno, regresemos a las etapas del nacimiento de las instituciones del derecho del trabajo. En la segunda etapa termina la Primera Guerra Mundial, hay problemas de carácter social, entonces los países industrializados se reúnen, primero en París, luego en Versalles, y en Versalles ellos precisamente llegan a una conclusión y firman el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles en 1999 le da vida a la Organización Internacional del Trabajo. Era tan importante tener una institución de carácter internacional y que esta misma creara también sus tres principales instituciones para que ya se vieran las cuestiones laborales, los asuntos laborales, los conflictos laborales, ya los vieran precisamente instituciones de derecho laboral. Era tan importante que fíjense que en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo y en su primera conferencia aprueba 6 convenios. Uno que se refería precisamente se refería a las horas de trabajo en la industria, el otro se refería al desempleo, siguiente a la protección de maternidad, al trabajo nocturno, al trabajo de las mujeres, el trabajo nocturno de las mujeres, la edad mínima y, por último, el trabajo nocturno de menores de edad. Fue importantísimo en el mismo año de la creación. Y también forma sus 3 instituciones, sus 3 órganos sus principales órganos. La Conferencia Internacional del Trabajo, que la primera fue en Washington, donde se reunió, fue la creación de fue la adopción de esos primeros 6 convenios. Luego, pues, esta Conferencia Internacional del Trabajo se le ha denominado el Parlamento Internacional del Trabajo y nace precisamente con el fin de que todos los países participen. Acuérdense que son comisiones tripartitas, va gobierno, va trabajadores y van también patronos. Esta conferencia anualmente se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. Tiene el Consejo de Administración, que es un órgano ejecutivo, y la Oficina Nacional del Trabajo, que es una secretaría con carácter permanente. La tercera etapa. La tercera etapa se basó porque dijo, señores, ya tenemos la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, se provocó otra Segunda Guerra Mundial. Dijo, es necesario y ya le dieron participación a la Organización Internacional del Trabajo en una participación ejecutiva en factores de producción, capital y trabajo. Ya nace una cooperación universal. Pero bueno, para entender bien qué es la administración del trabajo, tenemos 2 definiciones. Una que es la un tratadista y la otra que da el convenio 150 y la recomendación 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Solo déjenme que algunos compañeros quieren ingresar.
aquí estamos. Entonces yo le voy a pedir por favor que me apoyen con la lectura de estos dos conceptos que tenemos acá en pantalla, uno de un tratadista y el otro precisamente de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién nos apoya? Muy buenas noches, licenciado. Muchas, por Sería favor. para, para Santiago Barajas. La Sí, por administración favor. del trabajo, más que una ordenación jurídica, es un sistema o aparato funcional de los órganos de la administración de los poderes públicos, responsables o encargados de regular las relaciones laborales en el ámbito de la estructura institucional destinada, por una parte, a lograr la participación de patronos y trabajadores o de sus organizaciones profesionales en la solución de problemas y conflictos que puedan alterar la conducta social. Y por la otra, a la coordinación y consulta que corresponde al Estado proporcional en materia de trabajo como parte de la garantía consignada en la Constitución, en las constituciones moderadas en beneficio de un importante sector de la población, la clase trabajadora. El Convenio 150 y Recomendación 158 de la Organización Internacional del Trabajo, en su Dígamelo de artículo amarillo primero, nada más. muy bien, en su inciso B, la expresión de sistema de administración del trabajo comprende todos los órganos de la administración pública, ya sean departamentos de los ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos paraestatal y regionales o local, o cualquier otra forma de administración descentralizada, responsables o encargados de la administración del trabajo, así como toda la estructura institucional para la coordinación de las actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de trabajadores y de sus organizaciones. Bueno, tenemos estos dos conceptos que nos aclaran bien el panorama ya de la administración pública y de la administración pública. Pero también los tratadistas dicen que la administración de la administración del trabajo tiene precisamente caracteres. Tiene un reglamentario, tiene un privado, tiene un contingente, tiene un concreto y un progresista. No lo vamos a saber para que usted lo pueda leer en casa hoy. Con eso terminaríamos la administración del trabajo. Que van a ver que esta palabra incide en, en nuestra propia legislación guatemalteca hasta el día de hoy. Nosotros tenemos en la estructura del Ministerio de Trabajo y Previsión Social un viceministerio que se llama Administración del Trabajo. Vean qué importante esta parte histórica que estamos viendo. Ah, bueno, ya tenemos nosotros entonces instituciones, pero hoy necesitamos el derecho administrativo del trabajo. Por diferentes causas, no solo en Guatemala, en la mayor parte del mundo, el derecho del trabajo se reguló en el derecho civil. Guatemala, el primer contrato individual de trabajo se le llamó de locación de servicios. ¿Y dónde estaba regulado? En el Código Civil. Los países siempre fueron, por eso la discusión, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo? Y algunos siguen sosteniendo que es de carácter privado porque nació en el derecho civil. Y ya sabemos que de conformidad con nuestra legislación, especialmente nuestro Código de Trabajo, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es pública. Entonces hoy vamos a tener ya la necesidad de tener el derecho, nuestro propio derecho, ¿sí? Ya no tenemos nada que ver con otros derechos de cualquier otra índole, ni social, ni civil, ni de ninguna naturaleza. Nosotros tenemos nuestro propio derecho administrativo. Y para eso vamos a ver algunas definiciones que tenemos, tres definiciones claras, concretas que tenemos acá. ¿Quién nos apoya con la lectura de esas tres definiciones? Buenas noches, licenciado. Por favor. Según Guillermo Cabanillas, una parte del conjunto de facultades otorgadas a los órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a necesidades públicas, así como a todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de intervención de la propia autoridad en las relaciones que pertenezcan al orden laboral. Según Ernesto Krotoschin, el derecho administrativo del trabajo constituye el conjunto de deberes no solo de orden público, sino de derechos públicos que tiene el Estado para imponer tanto a los empleadores como a los trabajadores. Deberes y obligaciones esencialmente sociales cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la sociedad.
Según Llanera, el derecho administrativo de trabajo es la parte de la legislación social que propugna por la organización económica jurídica del trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que deben reconocerse al empleador como medio instrumental de la administración pública. Bueno, luego, pues, el derecho administrativo del trabajo tiene fuentes jurídicas, espontáneas, costumbres, usos locales y la jurisprudencia. Sin olvidarnos que en materia laboral, la jurisprudencia con 3 fallos la constituye la Corte de Constitucionalidad. El derecho común, el derecho civil, es la Corte Suprema de Justicia con 5 fallos. Pero por favor, en materia laboral, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, es claro donde dice doctrina legal, que es la Corte Constitucional la que crea doctrina y jurisprudencia en materia laboral. Solamente la Corte de Constitucionalidad. ¿Oye? Eso que no se nos va a olvidar. ¿Estamos con eso? Entonces ya con eso terminamos esta parte. Ahora, bueno, tenemos qué pasa con el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a ver cómo surge el Ministerio de Trabajo en Guatemala, ¿sí? Si surge de la siguiente manera, ¿ve? Ascendente histórico. Ustedes se recuerdan que en la clase anterior vimos la primera huelga de mujeres en Guatemala y en Centroamérica. Aquellas mujeres trabajadoras valientes que fueron a la huelga precisamente en 1925 y pues ustedes saben qué peticiones hicieron, todo lo demás que ya leímos. Pero vean qué coincidencia, aquello fue en noviembre de 2025, pero según Mario López Larrabe, el Estado de Guatemala el 5 de diciembre, un mes después de ese movimiento, creó el Departamento Nacional del Trabajo. Y vean qué valioso. Funciones de inspectoría. Ah, querían que se fuera a hacer una inspección, pero no, al patrón no se cumplía, no cumplía con leyes laborales porque no existían. Funciones de inspectoría para ver si la clase trabajadora cumplía con sus obligaciones. Composición de conflictos sindicales y colectivos, claro. Tenían un mes de tener un conflicto de mujeres trabajadoras, un beneficio de café, que era histórico. Crearon entonces este departamento. No dice, no aparece en ningún registro que el tiempo funcionó. Lo que yo sí le puedo asegurar es que antes de 1944, todo en materia laboral lo legislaba el Código Civil, ¿sí? El Código Civil. Entonces hoy sí vamos a ver dónde nace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, viene la resolución del 44 y uno de sus primeros decretos fue el 46, donde organizó el Ejecutivo a través de secretarías. El siguiente paso que dieron fue el decreto 47 y ahí pues definitivamente donde se crean las secretarías y ya el derecho laboral guatemalteco tenía una entidad de donde acudir para la parte de sus derechos a la clase trabajadora y también de los patronos, por supuesto. Y nace la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, que en su artículo número 16, esta secretaría dijo algo bien, bien valioso. No sé si quién me puede apoyar ahí. Ese artículo, en su artículo 16. Con mucho Buenas gusto. noches, licenciado. ¿Lo En puedo su apoyar yo? Por favor. Sí, Sí. gracias. En su artículo 16 establecía que las secretarías, entre las que se cuenta la de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, tendrán las atribuciones siguientes: los negocios relativos al buen gobierno, al orden público y los cultos, el estudio, dirección y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y a la previsión social, al desarrollo, mejoramiento y aplicación de las leyes referentes a estas materias y fundamentalmente las que tengan por objeto fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Eso, entonces, ya como tal, ya una entidad encargada fue esta Secretaría de Gobernación y Trabajo. Ahí nace el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, vieron que era evolutivo y dijeron, señores, no formemos secretarías, formemos ministerios. Entonces, le dan un decreto y ya le cambian de nombre. Ya dejó de ser Secretaría de Gobernación y Trabajo y aparece como ministerio.
¿Qué dice donde dice Ministerio de Economía y de Trabajo? ¿Quién nos lo lee? Ministerio de Economía y de Trabajo. Según Decreto 93 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, de fecha 27 de abril de 1945, se organizó por medio de ministerios, determinando las funciones y atribuciones de cada uno de ellos. Entre los 9 ministerios contemplados, se incluyó el de Economía y Trabajo, que además de las funciones económicas propias de dicho ministerio, también quedó encargado de todos los asuntos administrativos de trabajo. Miren qué interesante, le cambiaron de nombre al Ministerio de Economía y Trabajo. Bueno, pero me imagino que se dieron cuenta que era insuficiente. Deberían de estar separados porque las funciones son diferentes. Entonces, ya mediante decreto 330, que fue el primer código de trabajo en Guatemala, ya se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué tenía? De conformidad con el artículo 274, dice que se encargaba de la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social. Miren qué interesante. Fue ahí donde pues ya prácticamente nace en el 44. Pero lo interesante es que en este código de trabajo no hablaba propiamente del ministerio, hablaba de 3 instituciones: la Organización Administrativa del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Inspección de Trabajo. Los tenía separados. Fue hasta posteriormente donde ya se crea directamente el ministerio. A pesar que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, también se creó la Organización Administrativa de Trabajo y la Inspección General de Trabajo. Bueno, termina la Revolución del 44, entra la Contrarrevolución y en 1956, mediante un gobierno militar, deciden cambiarle de nombre. Alguien que me lea donde dice Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Yo, licenciado. Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Mediante decreto número 330, Código de Trabajo que cobró vigencia el 1 de mayo de 1947, en su artículo 274 estableció: el Ministerio de Trabajo y Prevención Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la prevención social. Al título 9 le denominó la Organización Administrativa de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social y la Inspección General del Trabajo. Bueno, entonces ya se dieron cuenta, la cambió de nombre. Sin embargo, siempre en un gobierno militar, en 1961, que fue el general Idívaras, dice: no, señores, el nombre correcto, lo que puede observarse alrededor del mundo, las disposiciones legales a nivel del mundo, lo lógico es que le pongamos nuevamente Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Recuérdense que allá las instituciones están separadas, ¿no? Aquí sí ya el decreto 1441, 1961, ya le denomina Ministerio de Trabajo y Previsión Social hasta la presente fecha. Pero el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya tiene su propio reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y lo realizaron en relación al acuerdo gubernativo número 215-2012. El artículo 200, que es la base legal del funcionamiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y luego que dice: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como parte del organismo ejecutivo, le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional, la formación técnica, profesional, previsión social y la promoción del trabajo decente. Cada vez que ustedes escuchen la palabra decente, es el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene un patrón. Aguinaldo, todas las prestaciones, el trato, jornadas de trabajo, ese es el trabajo decente. Y el artículo 274 habla de que precisamente le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social todo lo relativo a la parte del derecho laboral, a la parte del derecho del trabajo. Pero en relación a la previsión social, lo debe compartir con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso es lo que señala esa parte. Entonces ya con eso, pues ya conocimos el Ministerio de Trabajo, sus antecedentes, y nos iremos directamente a lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es importantísimo, ¿eh? Se van a dar cuenta qué hermoso es el Ministerio de Trabajo. Lastimosamente es el ministerio que menos presupuesto tiene asignado por el Estado. No estamos hablando de gobiernos, del Estado, ¿eh?
No, han pasado muchos gobiernos y es el que menos presupuesto tiene. Si yo creo que con un buen presupuesto este ministerio cambiaría la historia aún del país. ¿Por qué? Porque tendríamos la fiscalización directa para que se cumplan con las garantías mínimas a favor de la clase trabajadora. Vamos a ver qué dice. Primero vamos a ver su estructura administrativa y luego vamos a ver el despacho superior, o sea, el despacho del señor ministro y algunos viceministros. Su estructura administrativa está dividida en 4 funciones. Este es importantísimo, ¿eh? Se lo voy a preguntar en el examen. Dentro de las funciones sustantivas encontramos al despacho, o sea, la dirección superior, la inspección general de trabajo, la dirección general de trabajo, la dirección de fomento a la legalidad laboral, la dirección general de previsión social, la dirección general de empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. Funciones de apoyo técnico. Aquí encontramos la unidad de asuntos internacionales. Funciones administrativas. Aquí únicamente nos interesan dos, que es la Dirección de Recreación de Trabajadores del Estado y la Dirección de Estadística Laboral. Y por último, las funciones de control interno y coordinación, que definitivamente son asuntos propios del ministerio. Mucho ojo para efectos de examen de las funciones sustantivas. Bueno, despacho superior. ¿Qué es ese despacho del señor ministro? Vean, pues, cada vez que nosotros nos reunimos, nos ubicamos rápido en el Código de Trabajo. Y cuando hablamos de la Oficina de Servicio Civil, nos ubicamos en la Ley de Servicio Civil. Pero para ser ministro, la verdad, habría que leer primero el artículo número 6. Miren qué interesante. No solo es el Código de Trabajo, está hablando hasta la obligación de cumplir y hacer que se cumplan, desarrollar los tratados y convenios internacionales y demás leyes vigentes, contrato de trabajo, código de trabajo, todas las disposiciones legales, el reglamento de salud y seguridad ocupacional, todos los reglamentos en materia de previsión social, incluyendo los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que son una ley profesional, también tiene la obligación el señor ministro de cumplir y desarrollar sus funciones. Veamos qué dice, donde dice despacho ministerial. ¿Quién nos lo lee? ¿Qué pasó? Muy bien, licenciado. Despacho. Artículo 6. Acuerdo gubernativo de despacho ministerial. El despacho ministerial es la autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al que corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, la ley del organismo ejecutivo y las demás leyes vigentes. Se integra como ministro quien será el rector de las políticas públicas correspondientes de las funciones sustantivas del ministerio y los viceministros de Administración de Trabajo, Previsión Social y Empleo y Administrativo Financiero. Vean, pues corresponde cumplir y desarrollar las funciones. Mire, que establece, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Veamos algunas funciones que tiene, ¿sí? Siempre este acuerdo están las funciones, ¿eh? Vayamos de una vez al artículo 3. ¿Quién nos apoya ahí? ¿Quién quería más? No sé si Yadira o no sé quién iba a participar antes. ¿De Eric o Brenda? Yo, Mandale. licenciado. Oh. Vamos, Brenda, después que... Ay, dele, que le dé. Por favor, Brenda. Ok, Brenda, dale. Bueno, voy yo, pues. Gracias. Representar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la ley, al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. Pasó lo que... Léete el 1. Perdón, licenciado. 1. Formular la política laboral,
salarial, de higiene y seguridad en el trabajo del país y, en general, la política de trabajo decente. Continuamos. Según 2. ¿Quieren 2? Oh, perdón, pensé que seguía Brenda. Gracias. Estudiar, analizar, discutir y, si fuera el caso, recomendar la ratificación de los convenios internacionales del trabajo. Gracias. Bueno, vamos a ver que, Brenda, ayudamos con el 4, 5, 6, 7, 8, creo que son 9. Bueno, 8. ¿qué número me toca? El 3, 4. ¿verdad? Ay, el 4. 4. 4. Administrar sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral. Diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado del trabajo. 6. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, adolescente, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables de trabajadores. 7. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 8. Diseñar políticas de capacitación técnicas y formación profesional de los trabajadores. Bueno, entonces, jóvenes, miren qué interesante es diseñar mecanismos que faciliten la movilidad y la inserción laboral. Pero miren, administrar sistemas de información actualizados sobre migración. Y vean, pues hay que reconocer algunas cosas positivas, ¿va? No podemos ser críticos y destructivos. Ustedes ven que muchas veces que vienen migrantes guatemaltecos, está ahí el delegado precisamente del Ministerio de Trabajo, me imagino pues para ver algún tipo de política, y luego pues poderlos hacer, incluirlos dentro de la fuerza laboral guatemalteca. Entonces, lo que pasa es que se hace en un porcentaje demasiado bajo por falta de presupuesto. Bueno, por lo menos es lo que yo he observado las veces que me he tenido que acercar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Hoy por hoy creo que nos están sancionando nosotros internacionalmente porque no queremos cumplir con erradicar las peores formas de trabajo infantil. Quienes vivimos en el área urbana pues no vemos mucho, pero en el área rural la explotación de los niños es increíble. Saben que en Guatemala la edad para trabajar son 15 años. Por cierto, esa investigación, ese análisis que hacen, tiene 14 años. Usted sabe que son 15 años. Es sumamente valioso. Saben que ahora existe delito de conformidad con el 150, el artículo 156 bis del Código Penal. Existe delito. Los que no estuvieron con nosotros ahí lo leen. 156 bis del Código Penal. Ese es importantísimo. Entonces, veamos hoy las atribuciones del señor ministro. Ya vimos las funciones. Ahora veamos las atribuciones. Y vamos directamente a la número 1. ¿Quién nos apoya? Empezamos con Keren. Gracias, licenciado. Sería solo el 1, ¿verdad? No, léete del 1 al 4. Y Del 1 al después, 4. Muy bien. 1. Dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones generales asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo. Número 2. Representar al Estado de la República de Guatemala ante los organismos internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales en materia de trabajo. Número 3. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. Número 4. Representar al Ministerio de Juntas Directivas o bien delegar dicha función en sus viceministros o funcionarios que designen. fíjate que esto es importante porque nosotros se recuerda que el semestre pasado los que estuvieron con nosotros vimos el artículo 275 donde está, del Código de Trabajo, donde está regulado el recurso de revocatoria y el de reposición. Y ahora tenemos aquí la base legal que le corresponde al despacho del señor ministro resolver. Su estructura, bueno, tiene su secretaría, su consejo técnico, asesoría jurídica, unidad de planificación y operación, y lo que a nosotros nos interesa, la unidad de asuntos internacionales del trabajo, unidad de comunicación social y auditoría. Esto es lo que tiene en general el despacho del señor ministro, ¿sí? Del señor ministro. Ahora vemos qué pasa con los viceministerios.
Se recuerdan que históricamente, antes de llegar a nosotros conocer el Ministerio de Trabajo, históricamente hablamos de la Administración del Trabajo. Pues vean, tan importante que tenemos como base legal o la base histórica de la Administración del Trabajo, porque nuestra institución, el Ministerio de Trabajo, reconoce y tiene un viceministerio que se llama de Administración del Trabajo. Bueno, vamos a ver entonces. Primero vamos a ver la jerarquía, ¿oye? La jerarquía para mí es importante, ¿eh? La jerarquía en el artículo número 9 habla de la jerarquía de los viceministros. ¿Quién nos apoya aquí? ¿Zoraida o Zoraida? Y Con después mucho gusto, licenciado. Jerarquía de los viceministros. Michelle. Los viceministros ocupan la posición jerárquica inmediata inferior a la del ministerio y no tienen subordinación entre sí. Sustituirán al ministro en caso de ausencia temporal cuando se encuentre fuera del territorio de la República o imposibilitado por enfermedad u otra incapacidad para el ejercicio de sus funciones, correspondiéndole en su orden al de mayor antigüedad. Es que esto es importante porque vean ustedes, nosotros siempre estamos hablando del de mayor edad, no, es antigüedad. Es a quien nombraron el que más tiempo tiene laborando en la institución. Y el viceministro que más tiempo lleva, por supuesto, él va a sustituir a la señora ministra, porque ahora saben que es ministra, y entonces no le corresponde que selectivamente ni le corresponde el de mayor edad, el de mayor antigüedad, el que fue nombrado antes de los otros dos viceministros. Veamos a este viceministerio qué atribuciones tiene. Para eso vamos a molestar, no sé si estaba ahí. Vamos a ver si Michelle, si nos ayudas, Michelle Cardona. Buenas noches, licenciada, gracias. No. Número 1. Velar por el cumplimiento de tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y de prevención social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y prevención social, salvo las expresiones que la ley establece. 2. Realizar todas las diligencias tendentes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y prevención social en aquellos procesos en los que figure como parte de Inspección General de Trabajo. Número 3. Evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que se formulen las dependencias del ministerio, así como de los empleadores o trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarias según lo establecer el Código de Trabajo. 4. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que hayan finalizado su relación laboral, utilizando para el efecto los mecanismos pertinentes de conformidad en la ley. Número 5. ¿Sigo, licenciado? Número 5. Mantener un registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados por patronos o trabajadores, identificados en el proceso de inspección, compartiendo dichas información con la Dirección General de Prevención Social, antes especializados o afines. Número 6. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de la inspección que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el artículo 20 y 21 del convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativo a la inspección de trabajo. Este informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Prevención Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dejémoslo ahí, Michelle, dejémoslo ahí. Vean, pues, es interesante cuando habla cálculo de prestaciones, fíjense que ellos tienen una fórmula, donde, por ejemplo, Michelle Cardona puede llegar y agregar unos datos que piden ahí, cuando inició la relación laboral, cuando la terminó, salario, si le pagaron o no le pagaron las prestaciones que corresponden en las fechas indicadas, tiempo extraordinario, todo. Y en menos de un minuto, pues ya Michelle ya tiene su dato, cuánto le corresponde de indemnización y prestaciones laborales. Oye,
hay que usar, por ejemplo, la plataforma del Ministerio de Trabajo, por favor, úsela hoy, le va a servir muchísimo. No solo en el ejercicio de la profesión, sino en la actividad, porque la mayoría de nosotros somos estudiantes trabajadores, entonces nos va a servir muchísimo tener conocimiento de lo que hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el tercero dice evacuar en calidad de asesoría técnica. Fíjense que la ley, hay fundamento legal y es este, donde, por ejemplo, Michelle Cardona, empresaria, puede hacer o trabajadora puede hacer consultas y el ministerio, a través de este viceministerio, tiene la obligación de precisamente resolver nuestras consultas en cuanto a la aplicación, ¿sí? Tenemos lo del cálculo, mantener, fíjense, elaborar el informe. Esto de elaborar el informe es por mandato legal, no es un asunto que le no. Desde el momento que Guatemala ratificó el convenio 81, tiene la obligación de cumplir con el artículo 2021, que entre los primeros 2 meses de cada año debe de informar a una dependencia de la Organización Internacional del Trabajo todo lo relativo, todo lo que ejecutó la Inspección General de Trabajo. Y este informe también, de conformidad con esta disposición legal que estamos dándole lectura, tiene la obligación del Ministerio de incorporarlo a la memoria de labores que anualmente debe elaborar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, ¿quién más nos ayuda aparte de Michelle? Si quiere, yo le apoyo ahí. Por favor, Rolando. Artículo 7. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades y personerías sindicales, estableciendo y organizando, entre otros aspectos, las funciones que al efecto correspondan a la Dirección General de Trabajo, las direcciones departamentales o jefaturas municipales, según el caso y de conformidad con la ley. 8. A ver, espérate. Cuando habla administrar los procedimientos, cuando habla de personalidades, se está refiriendo a que nosotros cumplimos con todos los requisitos y queremos que se nos inscriba el sindicato, ¿sí? Ese está hablando de personalidades de sindicatos, ¿sí? Y personerías. Personerías es la representación. De conformidad con la ley, el comité ejecutivo en pleno de un sindicato tiene la representación legal. Todas estas personerías se inscriben en una dependencia de este ministerio que es de Administración del Trabajo. Continuamos. 8. Llevar a cabo bajo la estricta responsabilidad del director general de trabajo la revisión de cuentas sindicales, así como aprobar los informes que rinda el departamento correspondiente en esta materia. Será también responsable de realizar las publicaciones conforme establece la ley. Sí. 9. Recibir la copia que ordena la ley de todo contrato de trabajo que se realice en la República de Guatemala y llevar el correspondiente registro. Vean pues, a la Dirección General de Trabajo, que tiene como jefe el viceministro de Administración de Trabajo, le corresponde recibir la copia de nuestro contrato de trabajo y registrarlo. Seguimos, por favor. 10. Proveer a través de pasantías universitarias a nivel multidisciplinarios a trabajadores y pequeños empresarios asistencia profesional supervisada para la defensa y promoción de sus correspondientes derechos laborales. Esta asistencia consistirá en la ejecución de los convenios concertados con las diferentes universidades del país, que proveerán pasantes de diferentes facultades y o disciplinas para el planteamiento de acciones laborales y su prosecución hasta la correspondiente resolución judicial o extrajudicial. Sigamos. 11. Plantear demandas ordinarias cuando procediere en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, mediante los cuales se pretenda proteger el derecho que le asiste al denunciante en los siguientes casos. Inciso A, protección relativa a enfermedad y maternidad. Inciso B, subsidio en el caso de accidentes en el trabajo. Y C, negativa de cobertura por los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, IBS. Bueno, si se dan cuenta, este es el último es tan importante. Yo les voy a pedir a ustedes que seamos agentes de cambio. En nuestra comunidad, con las personas que relacionamos, familiares, amigos, vecinos, en la comunidad, cuando nosotros veamos a alguien, por ejemplo, que está cubierto por el Seguro Social, aquellas benditas suspensiones que hace el ICS, que la operación la reprograman,
que vengas en enero, que en enero no había cama, que vengas el otro enero, que el otro enero ya no despidieron al médico, que después no se, escúcheme, se vuelve eterno. Pero ese derecho que tienen los afiliados al Seguro Social, hay una entidad, una dirección que se llama de Fomento a la Legalidad Laboral, que pertenece al Viceministerio de Administración de Trabajo, que nos asesora gratuitamente. Y vea lo que dice, ellos plantean las demandas ordinarias, plantean las demandas ordinarias. Por eso está ahí, vamos, en su oportunidad cuando vamos la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral lo vamos a desarrollar, pero de antemano les digo, gratuitamente, gratuitamente, eso es importante. Ahora vamos Disculpe, Lick, ¿cómo sí, dijo que se llama ese departamento para ver eso ahorita, de... ahorita se llama, ahorita te lo digo, ahorita Ah, va, está está aquí de bien. último. Dentro de la estructura, de acuerdo siempre a esta disposición legal, ¿qué dependencias tiene a su cargo el viceministro de Administración del Trabajo? Tiene a su cargo a la Inspección General de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo y al Departamento de Fomento a la Legalidad Laboral. Rolando, esta es la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Ahí donde nos dan asesoría gratuita en asuntos de previsión social, como el que les hablé, de una operación, de una asistencia médica, de medicina. Ellos ahí intervienen a través de un órgano jurisdiccional, un juez de trabajo, una sala o bien la Corte de Constitucionalidad a través de medidas precautorias o bien acción constitucional de amparo y nos apoyan, ¿viste? Nos apoyan muchísimo para solucionar problemas que nos ocasiona el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero veamos las otras dependencias. La Inspección General de Trabajo pertenece a este Viceministerio de Administración del Trabajo. Esta Inspección General de Trabajo tiene también una Secretaría General, tiene el Departamento de Asesoría Jurídica, aparte que el despacho lo tiene, pero también esta dependencia, esta inspección también tiene asesoría jurídica. Tienen los dos inspectores, uno de conciliación y el otro de visitadurías. Tienen la unidad de notificaciones, la de consultas laborales. Yo digo que debemos de hacer y ellos tienen la obligación de respondernos de la consulta que le podamos indicar que nos resuelva, y el Departamento de Procesos Judiciales. También tiene a su cargo la Dirección General de Trabajo. Esta tiene a su cargo el Departamento Nacional del Salario. Este Departamento Nacional del Salario tiene que ver con la fijación del salario mínimo que se lleva a cabo todos los años. El Departamento de Registro Laboral, donde estuvimos a los sindicatos, a los representantes de los sindicatos, habla aquí también a los contratos individuales de trabajo. Vamos a dar esa oportunidad, tiene más excepciones, y el Departamento de Protección al Trabajador. Pero este es el último en la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, que tiene el Departamento de Asistencia Profesional Supervisada y el Departamento de Pasantías. Hay mucho pasante, Yo estuve colaborando con ellos a principios de año, lastimosamente muy poco personal, y todos eran 029. Yo creo que el Ministerio, con un buen presupuesto, esta Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral sería de mucha ayuda. Claro, están los bufetes populares de todas las universidades del país, hay un convenio con el Colegio de Abogados de poder colaborar nosotros los abogados gratuitamente, pero es esta dirección, esta dirección va a ser que nosotros podamos servirle a mucha gente, nos vamos a apoyar muchísimo y todo esto totalmente gratuito, totalmente gratuito. Entonces, para que tengamos tiempo, vamos entonces a dejar por ahí la cátedra del día de hoy y ya nos vamos a quedar nosotros, no sé, alguna duda que ustedes puedan tener. Esto de fomento a la legalidad laboral lo vamos a ver hoy. Vamos a ver directamente, vamos a tener un tiempo adecuado, un día de clase entero para ver este tema. Y vamos a ver, por supuesto, cada dirección, qué hace la Oficina Nacional de la Mujer, cómo se fija el salario mínimo, todo eso lo vamos a ver hoy, todo lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, los 4 grandes programas del Seguro Social, el PRECAPI, vamos a ver el IBS, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, vamos a ver el EMA, enfermedad, maternidad, y el otro es accidente. Vamos a ver cobertura que tiene, por ejemplo, la trabajadora de casa particular,
si tiene una cobertura especial. Vamos a ver en qué departamentos aplica, en cuáles no se aplica, qué porcentaje se debe pagar. Vamos a ver aquí la ley del Seguro Social. Vamos a ver que la amputación o la pérdida de un dedo, de 2 dedos de la mano, de ambas manos, de los pies, la pérdida de un ojo, de una oreja, todo eso está estipulado en la ley, está estipulado. Lo vamos a ver en su oportunidad. Así de que por el día de hoy, pues vamos a dejar hasta ahí la cátedra y si Dios nos permite, pues nos vemos el día miércoles ahí. Así es que, como es viernes de bloqueos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Un fuerte abrazo, un feliz fin de semana y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo día miércoles. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Feliz noche. Gracias. Licenciado.